Gloria a Dios, Dios les bendiga, amados hermanos, amigos. Damos gracias al Señor por la misericordia que es sobre nuestra vida siempre inmensa. Quisiéramos compartir, lo vamos a hacer, la palabra del Señor en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, y vamos a hablar un poco acerca del endemoniado Gadareno y de la derrota que tuvo. Vamos a ver para eso en el capítulo 5 y vamos a contemplar en el verso 2, donde dice así: cuando salió de la barca, Jesús, cuando él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Bien, este hombre, en la condición en la que él se encontraba, se podría decir que es la expresión máxima de una posesión demoníaca. Tener su morada en los sepulcros. ¿Quién quiere vivir en un cementerio, en un ambiente de lobreguez? No que ahí hayan muertos, porque ahí lo que hay son cuerpos que ya se descompusieron, que los huesos se hicieron polvo. Pero este hombre tenía su morada ahí, y cuando llega Jesús, hubo una manifestación en él. Y él dice que lo ataban, que lo amarraban con cadenas y que la rompía. No eran lazos, eran cadenas, pero aquí ni el efecto de Hollywood gana en este caso, el asunto ahí de las películas. ¿Qué sobrenaturalidad de fuerza había en él para que lograra hacer eso? Pero llega Jesús y viene él y le dice a él: ¿qué tienes conmigo? O sea, ¿a qué vienes? Tú y yo no tenemos comunión. Le afectó la presencia del Todopoderoso, del que se humanizó, de Jesús, quien venció como humano lleno de Dios. En su humanidad, Jesús venció en su humanidad lleno de Dios, no como Dios. Sí, no de Dios, es ahí un gran ejemplo. Y decía: ¿qué tienes conmigo, Jesús? Lo conocía, Hijo del Dios Altísimo. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Le atormentaba la presencia de Jesús. No era un Jesús que se atormentaba con los demonios que tenía el Gadareno. Era el Gadareno que se atormentaba con la presencia de aquel ser santo, sublime que estaba ahí. El Dios introducido en una humanidad. Bueno, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Le estuvo diciendo: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le rogaba mucho, dice. No, y le preguntó después: ¿cómo te llamas? Mire, pues, ¿quién es el grande acá? ¿El que responde o el que hace la pregunta? Lógicamente, el grande es el que hace la pregunta y a él le responde. Es Jesús quien está preguntando, dándonos un ejemplo que cuando se está en una liberación, puede llegar el momento en que se puede preguntar: ¿cómo te llamas? Y los demonios, los espíritus que estaban ahí, tenían una jerarquía, porque no son todos los que hablan, es uno el que habla. Entonces ellos tienen una jerarquía y son ordenados. Y el líder descubrió a los demás porque dijo: me llamo Legión porque somos muchos. Bueno, ya con eso quedó desarticulado todo el poderío, la fuerza que había en este Gadareno, porque quedó evidenciado el nombre. Legión porque somos muchos. Y a Jesús no le afectó eso, que dijera legión. Y según los estudiosos, eran más de 6,000 espíritus los que tenía dentro. Algunos dicen 2,000. Con 1,000 que fueran ya es más que suficiente. Pero el poder del Señor lo liberó. Y después él se quería ir con Jesús, y la importancia que Jesús le da al hogar y le dice: vete
a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Así es que ese es nuestro Dios de todo poder, de toda magnificencia. A todos ustedes, gracias por su atención. Dios le bendiga.